Hola a todos, aquí es Scott. Es hora de descansar, relajarse, hacer que su frecuencia cardíaca baje demasiado, porque hoy les mostraré lo que pasa cuando las placas de yeso y los videojuegos se unen. Los videojuegos son geniales, tienen polígonos y fueron una pérdida de $40. Pero verán, requieren hardware, electricidad, espacio, gastar $40 y cuando tienes muchos videojuegos físicos y consolas, necesitas paredes. El cuarto de juegos es un concepto del que me he enamorado. Siempre me ha gustado mucho el concepto de una cueva de hombre. Cuando era niño, cada vez que iba a la casa de alguien y tenía un sótano con un bar y una mesa de billar y toda esa basura inútil que probablemente nunca usaron, siempre chillaba. Tener algo así hubiera sido increíble. Quería una planta baja susceptible a inundaciones también. Nunca tuve un sótano, pero siempre quise uno y todavía realmente quiero uno, todo agradable y acogedor, lleno de esto y esto. Siempre quise una sala gigante dedicada a los videojuegos, con ese tipo de ambiente de cueva de hombre, pero a veces tienes que conformarte con lo que tienes. Entonces hace años tomé mi dormitorio y lo convertí en una sala de juegos improvisada, estudio, sala de estar, oficina. Realmente no puedes tener una sala de juegos sin acumular una cornucopia de juegos y sistemas. Y antes de 2013 constantemente hacía lo impensable y vendía los juegos que ya no jugaba. Solo agreguéme a la lista de una vez. Así me establecí en 2011. Nada grita, tengo 14 años y tengo que aprovechar al máximo todo lo que tengo más que esto. Siempre me interesó coleccionar juegos y la historia del medio en general. Pero claro, cuando eres tan joven tienes que vender juegos para poder conseguir otros nuevos, y la única tienda de juegos donde realmente podría hacer eso era GameStop. Por eso realmente no podía mantener una colección masiva de manera consistente y realmente no podía empezar a comprar las cosas retro, estaba limitado básicamente a lo que GameStop tuviera en existencia. Pero llega el 2013 y conmigo siendo capaz de conducir y tener un trabajo real, podría empezar a coleccionar videojuegos y armar lo que sería mi cuarto de juegos. Quería una habitación en la que los amigos pudieran entrar y ver tantos juegos, abarcando tantas consolas y todos pudiéramos jugar juntos. Quería una ubicación genial y efectiva para jugar y ver películas. Una colección organizada de los juegos que amaba y siempre quise jugar. Una habitación en la que alguien pudiera entrar y decir, ¿mierda, tienes Flame Smash? Esto era lo que quería en junio de 2013. Y ese fue el momento en que comencé a trabajar para construir un cuarto de juegos. Y 6 meses después... ¿Esto fue después de que empecé? Creo que tenía algunos juegos de NES y Super Nintendo en otro lugar. En esta foto posterior los movía todos al fondo de este librero. Estoy seguro de que pueden ver dónde empezó mi odio por Platinum Hits y Player's Choice. Y qué mejor 3 títulos para empezar a reconstruir mi colección de GameCube que con Mario Golf, WarioWare y Wave Race. Sí, solo lo necesario. ¿Dónde diablos estaban mis juegos de 3DS? Tenía el sistema, tenía juegos para él en ese entonces, ¿dónde estaban? En ese entonces las consolas que había acomodado fueron Wii U, Xbox 360 y Retron 3. Era una de esas consolas del mercado secundario que jugaban juegos de Genesis, NES y Super Nintendo. Para ser justos, hizo el trabajo. Creo que para mí en ese entonces y para los coleccionistas en formación es una manera barata y eficiente para jugar los cartuchos originales. También guardé todas mis cajas para todo. Consolas, accesorios, electrónica, todo. Simplemente los amontoné en la esquina, me preocupaba que la gente no pensara que no hablaba en serio si no veían la caja de mi iPhone 4. Los siguientes meses seguí comprando más y más cosas cada 2 semanas más o menos, y por lo tanto, tenía que ponerme serio. Compré un estante de medios barato. Tengo una relación de amor-odio con esto. Se llaman estanterías de Atlantic Media. Yo diría que si apenas estás comenzando a coleccionar, estos son geniales para poner juegos. Se ven bien y son baratos, pero el problema es que son baratos. Simplemente no que se sintieron lo suficientemente resistentes, la verdad. Siempre me preocupó que se cayeran y se rompieran o algo así. Creo que el aumento de colección más impresionante en este tiempo fue el GameCube para mí. He acumulado algunas cosas buenas en este punto, incluyendo múltiples sets de Donkey Kong bongos. De nuevo, solo las necesidades. Me encantó crear las colecciones de Xbox 360 y original, y esto fue justo en medio de la era de Wii U, así que conseguí nuevos lanzamientos a medida que salían, además de llenar mi biblioteca de Wii con los juegos imprescindibles que aún no tenía. Unos meses después llegué al punto donde tuve que ponerme aún más serio. Compré otro estante de medios barato. Esta fue una configuración que podría respaldar. Fue tan equilibrado, 2 estantes entre la tele y las consolas. Sí, seguro que este estante en realidad nunca gritó "pon un Xbox en mí", pero funcionó. Las etiquetas superiores clásicas para mis juegos de Nintendo 64. Los imprimí y las pegué con cinta adhesiva. Sí, eso no funcionó muy bien. Solo se caían un montón, o atraía cabello y cosas al azar, no sé, como pretzels o algo así. Obtuve muchos más juegos de NES y mi colección de Game Boy estaba en paz y amontonada en un solo estante. Esta formación fue genial, así fue como terminé Mega Man 2, la forma que acomodé mi Play 4 original por primera vez, lo odiaba, lo cambié medio año después. Demos la bienvenida a esta belleza de centro de entretenimiento. Esto era perfecto para los sistemas caseros y se veía bien. Y luego tuve que mover los estantes hacia el lado derecho de la habitación. Que oigan, si han visto esta habitación conocen la icónica pared inclinada. Eso hizo que poner estantes en ella fuera difícil, pero funcionó al final. Eventualmente tuve que tomar la estantería vieja que alguna vez fue el terreno de juego de mis consolas y usarla para mi saturación de juegos y Time Crisis 3.
Compré un tercer estante de medios barato. Hay Call of Duty Black Ops en Wii, donde pertenece. Eventualmente hice un cambio completo. Moví la tele donde estaban los estantes, moví los estantes donde estaba la tele. Oh, mierda, compré un cuarto estante de medios barato. Fue entonces cuando decidí renunciar al estilo de vida barato de los estantes de medios y entrar al reino de Suecia. IKEA no solo es el mejor lugar para comprar muebles, es el mejor lugar. Quiero decir, vamos, zona de comida, muebles, por el amor de Dios, tiene ratas de $1. Actualicé unos cuantos libreros IKEA Billy, y no hay mucho que un librero IKEA Billy no pueda hacer. Quería estos porque eran mucho más resistentes, además al ser más profundos permitió que más cosas cupieran en ellos. Los viejos estantes eran tan profundos como una caja de DVD estándar, algunas cosas simplemente no cabían en ellos. El problema fue que tuve que apilar 2 de estos libreros, hizo las cosas realmente altas. No recomendaría esto, pero fue todo lo que pude haber hecho en cuanto a la cantidad de juegos que tenía y el espacio con el que tenía que trabajar. En general, me encantó esta habitación, fue donde pasé una buena parte de mi infancia y definitivamente lo transformé en mi pequeño circo virgen, pero era obvio que lo estaba superando. Apenas tenía espacio, el escritorio de mi computadora estaba justo enfrente de mis juegos de NES. Así no se puede almacenar ranking. Necesitaba una habitación específica para los juegos, una habitación solo para acomodar las consolas y una habitación para dormir. Dormir en la misma habitación en la que jugaste Devil's 3 realmente te hace algo. Después de que cierto sucedió, me mudé a mi propio departamento y por lo tanto, tenemos... ¡Bam! Un cuarto... ¿para juegos? Este es mi cuarto de juegos actual y estoy bastante contento con todo como está. No hay mucho espacio para expandir, pero definitivamente puedo hacer que las cosas funcionen si necesito más espacio. Pero por supuesto, tenemos que empezar aquí. Tengo todas las consolas con las que juego constantemente en la sala de estar al final del pasillo. Actualicé el soporte de TV a esto. Evoca el espíritu del original que usé, pero tiene más de estos estantes para consolas. Me gusta mucho este estilo de soporte de TV porque hay un agujero en cada sección para pasar los cables. Esa es una de mis cosas menos favoritas de acomodar cosas. Miro detrás del soporte de la tele y es aterrador. Me decidí más por un aspecto de madera en comparación con la capa de pintura negra del anterior porque, aunque creo que el negro se veía más genial, el polvo se notaba mucho más. Este estilo esconde las imperfecciones mucho mejor en mi opinión. Principalmente mantengo las consolas que uso mucho conectadas en todo momento. Por supuesto, sistemas como Play 3, 360, Xbox original, 64 y GameCube están enchufados al temido protector contra sobretensiones que se queda desenchufado y solo se enchufa cuando quiero jugar cualquiera de esos sistemas de la muerte. Los mantengo aquí porque son sistemas de los cuales tengo muchos juegos, pero no los juego lo suficiente para justificar un riesgo de incendio mayor del que ya tengo dejando todo enchufado todo el tiempo. El Play 4, Xbox One, Wii U y Switch siempre están enchufados solo porque los juego más. Por supuesto pueden decir, espera, ¿tienes el Wii U enchufado? Sí, yo también me odio por decir que todavía uso el Wii U con frecuencia, pero es mi forma de jugar un montón de generaciones de juegos de Nintendo. Juego Wii U, Wii y juegos de consola virtual en esta cosa. Hasta que Switch obtenga todo o una buena parte de esas cosas, lo dejo enchufado lamentablemente. Bueno, ¿y qué tal el Xbox One? ¿Lo uso con frecuencia? No, pero todos estos sistemas fueron hechos con la intención de quedarse enchufados. Digo, el Play 4 te grita si lo desenchufas incorrectamente, así que haré lo que me diga. Sé que probablemente todos los sistemas están hechos con la intención de quedarse enchufados, pero cosas como el Switch simplemente entran en modo de suspensión, Play 4 tiene modo de descanso, y estos chicos son las consolas más modernas, así que yo simplemente dejar enchufados. Uso el Super Retro Trio Plus para jugar juegos de Genesis, NES y Super Nintendo. Verán, nunca superé esa fase del mercado de consolas de segunda mano en mi vida. Principalmente uso esto como medio para jugar este tipo de juegos a través de HDMI. En realidad es bastante bueno, aunque con el defecto principal de que todos los juegos se extiendan a pantalla ancha. ¿Confiarías en alguien que se viera así? Muchos televisores tienen una función para reducir una imagen de pantalla ancha a 4x3, y si estás utilizando esta consola para obtener videos de los juegos, siempre puedes editar la pantalla correctamente después. Sin embargo, no lo hace menos molesto. Tengo la mayoría de mis controles en este instante de aquí, con solo 1 o 2 en una bolsa Ziploc. Eso me ayuda a mantenerme organizado y evitar que los cables se enreden y que las cosas se pongan demasiado raras. Ahora, el único cachivache relacionado con los juegos que tengo en mi sala es mi amado gabinete Arcade One-Up de Galaga. Siempre quise una maquinita arcade. Busqué específicamente este de aquí, el de Pac-Man Arcade Party. Me encantan los títulos arcade de Namco de la vieja escuela. Pac-Man, Miss Pac-Man, Rally X, Dig Dog y definitivamente Galaga. Siempre quise un gabinete arcade de Namco de la vieja escuela con algunos o todos estos juegos de los que me enamoré. La cosa es que las maquinitas arcades pueden ser estúpidamente caras, difíciles de mover, especialmente en un apartamento pequeño como este, y pueden ser difíciles de mantener. Arcade One-Up fabrica estos que están hechos específicamente para uso doméstico. Son más pequeños que un gabinete normal, pero son lo suficientemente grandes como para sentirse como una maquinita arcade. Se supone que el modelo base se juega sentado, pero compré este elevador. ¿Es perfecto? No. ¿Es mejor que una maquinita arcade real? ¿Tiene mejores controles? De nuevo, no. Pero todo esto, en mi opinión, es lo suficientemente bueno por los $250 que pagué por esto. Y para los fanáticos ocasionales de las maquinitas arcade que siempre quisieron una experiencia tipo arcade en sus hogares, es perfecta. O sea, sí, la calidad de la máquina original es mucho mejor, con la pintura, las palancas y botones, pero las cabinas One-Up aún se sienten como una maquinita arcade. No es tan bueno, pero funciona. Es ligera, es fácil de mover y oficialmente tengo una maquinita arcade de Galaga. Eso es increíble.
Pero me parece algo patético que los lanzamientos de Namco solo tienen 2 juegos en cada uno. Tienen uno de Street Fighter 2 y estos de Atari que incluyen más juegos, pero aquí son solo Galaga y Galaxion. Lo siento, Galaxion está bien, pero si me das a elegir entre los dos, siempre jugaré Galaga, así que realmente tiene un juego. Espero un gabinete de Namco Museum de Arcade 1-Up que sea algo parecido a la maquinita arcade de fiestas que quería. Como sea, pasemos a lo que vinimos. La cereza del pastel de cualquier cuarto de juegos. El cuarto de juegos. Y aquí la pared sexual. Me quedé con los libreros de IKEA, pero al igual de lo que hice con el soporte de TV, opté por este estilo de madera clara en lugar del negro. Como dije, el negro se ve más chido, pero muestra demasiado polvo. La cantidad de juegos inicia todo está más o menos en un orden cronológico de cuando se lanzaron los sistemas. El Switch comienza y luego va el Xbox One, Play 4, Play 3 continúa por alguna razón, y Wii U. Puse el Play 4 y Play 3 juntos solo porque las cajas son aproximadamente del mismo tamaño y ambas son consolas de PlayStation, así que pensé que quedaba bien. La colección de Wii U. Oh viejo, es uno de mis secretos más oscuros que tengo casi la mitad de la biblioteca norteamericana de esta cosa. Es algo que me gustaría ir juntando. No estoy necesariamente buscando obtener un conjunto completo, pero si lo consigo un día... Está bien seguro, eso es por lo que seré conocido. Tengo básicamente todos los juegos buenos y casi todos los títulos propios de Nintendo, excepto Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Río 2016 me lleva. En el siguiente estante tenemos Wii y GameCube. De los juegos de Wii tengo todos los principales que siempre he querido. Creo que el último que conseguí fue Kirby's Dream Collection. Definitivamente hay algunos que todavía quiero, así que si veo algo que quiero a buen precio, sellaré lo impensable y lo compraré. Pero en general, estoy bastante contento donde estoy. GameCube es parecido, definitivamente todavía me faltan algunos de los imprescindibles en comparación con el Wii, y principalmente porque los juegos de GameCube son mucho más difíciles de conseguir, pero tengo la mayoría de los realmente importantes que quiero. Xbox 360 y Xbox original. Escuchen, me encantan estas dos consolas, pero también están dentro del opto de casi todo lo que realmente quiero de ellos, y me entristece. Generalmente tengo una regla no escrita con la mayoría de las consolas, por lo general elijo mi plataforma favorita durante una generación, y es donde compro la mayoría de mis juegos multiplataforma. Aquí es Play 4, la generación anterior a esa fue el 360, la generación anterior a esa fue el Xbox original. Esta consola es genial, era la más poderosa en ese tiempo, y además de eso, tiene una gran biblioteca de exclusivos. No sé por qué, pero mi colección se separa y continúa hasta aquí. En serio, el estante retro. Al contrario de que yo sea un niño estúpido, crecí con todos estos sistemas de una forma u otra. Ya sea jugando en el NES en la casa de mi abuela, jugar juegos de Super Nintendo en Game Boy Advance, juegos de 64 con mis primos. De hecho, tenía un Genesis. Me encantan los juegos antiguos, son algunos de mis favoritos para coleccionar y con los que juguetear. Los juegos de NES son bastante baratos en comparación con las otras plataformas, especialmente considerando que mucho en esta colección es pura basura. Realmente no me he metido en el mercado de los hacks y modificaciones caseras para cualquier sistema, pero sí tengo la reproducción del Nintendo World Championship, cartuchos de Campus Challenge y Power Fest tanto para NES como para Super Nintendo. Me encantan estas cosas, es increíble tenerlas. Los juegos de Super Nintendo son muy caros, así que todavía tengo un largo camino por recorrer. Definitivamente faltan algunos títulos clave, y coleccionar cosas del 64 nunca me ha gustado. Soy de los que creen que la gran mayoría de los juegos de la plataforma han envejecido mal, o simplemente nunca fueron tan buenos para empezar. Este sistema todavía tiene algunos de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pero es uno de mis sistemas de Nintendo menos favoritos para jugar hoy. Compré estas etiquetas superiores en Etsy, creo que de este vendedor. Obtienes un set completo de todas las etiquetas de juegos de Nintendo 64 y funcionan. Genesis, oh por Dios, me encanta conseguir buenos juegos de Genesis con su caja. Es como si la gente no hablara de algunos de los mejores títulos de Genesis, tanto como los sistemas de Nintendo, así que es realmente divertido conseguir estos juegos. Son algunos de mis favoritos personales. McDonald's Treasures Land Adventures, Cazafantasmas, Castlevania Bloodlines, Sal de mi vida, Comic Zone. El estante final principal de juegos es una especie de amalgama de sistemas de los que no tengo mucho y cosas de 10, 3DS, mis juegos de Game Boy Advance a los que les hice portadas y hice cajas de 10 hace años. Realmente debería rehacer estos y hacer otros nuevos para mis otros juegos de Advance. Los imprimí en una impresora de inyección de tinta toda chafa. No tengo muchos de los cartuchos de Game Boy y Game Boy Advance originales solo porque no vienen con cajas de plástico para ellos. Y es difícil justificar un buen gasto con juegos tan pequeños que no vienen con caja. No me malinterpreten, me importan más los juegos reales y jugarlos en comparación con las cajas. Pero solo lo hace más difícil el recordar qué juegos de Game Boy tengo físicamente cuando están todos en una bolsa en alguna parte. Lo que de nuevo hace que sea difícil justificar la compra de juegos nuevos. Debería checar esto, me encanta la línea de Game Boy. Tenemos estas colecciones de Play 1 y Dreamcast para darle sabor a su día. ¿Les interesa Austin Powers Pinball? Juegos de Play 2. El sistema nunca fue realmente lo mío. Siempre prefiero jugar Xbox o GameCube. Luego tenemos el área final del estante, que es solo un montón de ya lo que sea. Afterburner en el Master System, sí, claro, ni siquiera tengo uno. Cinta VHS promocional de Star Fox 64, no sé a dónde más sería. Dos juegos de Sega CD, un juego de Sega Saturn y luego un incómodo juego de Play 1 de caja larga. Sí, digo, no sería una colección sin ellos. En el siguiente estante tenemos todos mis sistemas o consolas adicionales que no estoy usando ahora. El NES y Super Nintendo originales, las ediciones clásicas de dichos sistemas, el NES Top Loader, Dreamcast, Saturn, Genesis 32X,
CD, Play 2, mi Play 4 original y Wii. Además, contenedores con todos los cables adicionales y cosas que necesito para ellos. Finalmente tenemos el escritorio de mi computadora donde trabajo llevado a impuestos. Y ese es el cuarto de juegos actual y un armario también. Sí, aquí es básicamente donde van todas las cosas extra. Cajas, amigos, libros, revistas, otros coleccionables aleatorios. Y definitivamente se puede decir que el armario de cosas extra es más interesante que el cuarto de juegos real. Tal como está, me gusta el cuarto. No tengo que sacrificar demasiado de lo que quiero del cuarto de juegos debido al espacio y estoy agradecido por eso. Como hay alguien que realmente acumula juegos así voluntariamente, o ponga juegos detrás de más juegos. O sea, sí, eso ahorra espacio, pero por Dios, así es como se suponía que debían almacenarse. Todo es alfabético aquí. Entiendo que es mucho trabajo si tienes muchos juegos, pero comencé a alfabetizar estas cosas hace mucho tiempo, por lo que me es fácil mantenerme atento. O sea, vamos, es fácil encontrar todo lo que quiero. También es divertido poner nuevos juegos en el estante porque tienes que averiguar dónde van alfabéticamente. Es genial. Una excepción que tengo para ordenar alfabéticamente son los juegos de Zelda. Normalmente los archivo en L para Leyenda de Zelda, pero los títulos de NES los puse al final de la colección. El segundo solo se llama Zelda 2, por lo que estaría separado del primero de todas formas. Ambos son los cartuchos de oro, así que pensé, tiene sentido terminar la colección con estos. Normalmente hago eso con las secuelas, ponerlos juntos con los juegos que se conectan, incluso si no encajan alfabéticamente. Sí, te miro a ti, Tomb Raider. Estoy muy contento con cómo está todo acomodado actualmente. Pero vamos, puedo soñar en grande, ¿no? El cuarto de juegos de ensueño de Scott. Bueno, tendría que ser un sótano, totalmente engalanado, bonito y acogedor. Tenemos todos los juegos organizados a través de los estantes, sin mucho desorden. 2 televisores, uno grande y bonito de 4K y uno análogo para las consolas retro. Tengo la esperanza de que en el futuro una empresa que se especialice en el mercado de juegos retro haga un nuevo televisor análogo. Digo, eso realmente sería carísimo. No sé qué tan posible sería eso, la mayoría de las piezas necesarias para estas cosas ya no se producen. Pero bueno, una nueva tele diseñada específicamente para juegos retro, eso sería genial. Si nunca va a suceder, siempre puedo revisar el basurero. Me encantaría conseguir más de los gabinetes Arcade One-Up si tuviera el espacio, y hacerme una pequeña arcade en casa. O quién sabe, tal vez finalmente podré comprometerme a un gabinete real, pero personalmente creo que Arcade One-Up es perfecto para uso doméstico. De nuevo, todavía no mantendría todas las consolas enchufadas, eso es un poco ridículo. En su lugar, optaría por conseguir buenos gabinetes para almacenar todos los sistemas que no uso con frecuencia. Me gustaría mostrarlos de una manera en la que tal vez todos los cables necesarios para enchufarlos estén en la caja que sostiene el sistema en el gabinete. Por supuesto, un bar genial, una mesa de billar o algo divertido como eso, hockey de aire, futbolín, tal vez incluso una máquina de pinball. Mi meta es eventualmente tener la cueva de hombre más grande jamás hecha para un soltero divorciado de unos 50 años. Los cuartos de juegos siempre me han fascinado. Me encantan ver tours de ellos en línea, ya sea un video o solo fotos, independientemente de los grandes que sean incluso. No sé de nadie más, pero encuentro cierta belleza en los cuartos de juego más sencillos. No me malinterpreten, los enormes con paredes forrados de juegos son asombrosos a veces. Pero los más humildes y más pequeños son un poco más atractivos para mí. Es genial ver todas las cosas que alguien posee cuando no pueden comprar lo que quieren. Significa que están mucho más apegados a los pocos juegos y sistemas que tienen. Me lleva de vuelta a cuando empecé a coleccionar y comencé a tratar de formar mi propio cuarto de juegos. Ahora estoy en este punto y me gusta. Las cosas eran mucho más divertidas cuando yo estaba empezando, porque finalmente estaba comprando todos estos juegos que siempre quise. Pero estoy feliz donde estoy y mucha gente en las etapas iniciales de coleccionar me pregunta cómo pude pagar todo esto. Verán, aquí está la cosa, compré la mayor parte de esa basura cuando estaba en la secundaria. La mayor parte de mi cheque sería estas cosas. O sea, vamos, ¿qué otros gastos tenía en la escuela secundaria? ¿Factores médicas? Por favor, he tenido esta mancha oscura en mi muslo durante los últimos 6 años y no ha pasado nada, no necesito un doctor. Así que en general me gusta mi cuarto de juegos, no hay mucho de lo que realmente me pueda quejar. Excepto eso, a veces pasa.